Bueno, esta es la tercera clase de integración cultural, comisión viernes, profesor Diego Beltrán. Vamos a partir de dos preguntas. Una, ¿cómo surge el rol del filósofo o la categoría social de filósofo? ¿Y qué roles sociales se le relacionan y anteceden? ¿Qué tipo de roles son anteriores y son de alguna manera una base desde la cual transformada, como saber transformado, surge la filosofía? Hay una categoría social particular en Grecia, que es la categoría de los adivinos públicos, ¿no? Presentan esta categoría de adivino público, presentan la característica de, es una categoría que reúne una serie de prácticas, una serie de personalidades diferentes, la del profeta inspirado, la del poeta, la del músico, la del cantor y danzante, la del médico y la del curandero purificador. Todas estas están de alguna manera reunidas en la categoría de adivino público. El adivino, el poeta, el sabio tienen en común, plantea Jean-Pierre Vernant, tienen en común una facultad excepcional de evidencia por encima de las apariencias sensibles. Poseen una especie de extrasentido que les franquea el acceso a un mundo normalmente prohibido a los mortales. O sea, tienen una capacidad de ver más allá de lo sensible, más allá de lo material, más allá de lo que desde esa perspectiva podría llamarse apariencias sensibles. Ven más allá de lo que ven el resto de los mortales. Tienen esa capacidad de ver. Tanto el adivino, el poeta, el sabio. El filósofo griego, en el estilo de los fundadores de ese rol, Heráclito, Parménides, que están que están entre el sabio y el filósofo, están en esa situación ambigua entre el sabio y el filósofo, hablan de una realidad que está oculta tras las apariencias, el esquema general, a pesar de las diferencias que hay entre Heráclito y Parménides. Lo que tienen en común es que hablan de una realidad que está oculta tras las apariencias y que el conocimiento vulgar no logra aprehender. Para comprender el antecedente del filósofo hay que recurrir a la figura del chamán. Con el nombre de chamán aludimos aludimos a una región étnica cultural particular, aludimos a un personaje de las civilizaciones de Asia del Norte. O sea, en un sentido estricto, chamán alude a una serie de personas que podían, en culturas de esa región, podían alcanzar un estado alterado de conciencia, y por medio de ese estado alterado de conciencia acceder a una realidad superior, acceder a una realidad diferente a la del mundo sensible. De todas formas, si bien ese nombre alude a ese rol en esas culturas, ese nombre se generalizó y pasó a denominar a funciones similares en culturas desplegadas a lo largo del mundo, inclusive en Grecia. ¿Cuáles son las características del chamán? O más específicamente del sabio griego, de esa persona que podía entrar en ese estado de conciencia alterada, en ese estado de éxtasis, y realizar determinado viaje? Dice Vernant, los sabios en Grecia, en el grupo social, son individualidades al margen a los que se singulariza una disciplina de vida ascética.
O sea, tienen determinadas características. Se retiran al desierto, en las cavernas, practican el vegetarianismo, dieta estricta en este sentido, abstinencia sexual, regla del silencio. Por ejemplo, esa característica también la tenían los monjes en la Edad Media, los monjes que practicaban el ascetismo, es decir, una vida privada de todo placer, un régimen estricto. Su alma posee, gracias a esa forma de vida, gracias a ese entrenamiento, su alma posee, o favorecido por ese entrenamiento, su alma posee el extraordinario poder de abandonar su cuerpo y de reintegrarlo a voluntad después de un descenso al mundo infernal, de una peregrinación en el éter, en el cielo, o en un viaje a través del espacio, que le hace aparecer a 1000 leguas del lugar donde ellos yacen, donde ellos están dormidos en una especie de sueño cataléptico, ¿sí? En una especie de sueño donde están totalmente paralizados, y gracias a ese estado pueden realizar ese viaje astral, esa suerte de viaje astral. Entonces poseen esa habilidad de separar el alma del cuerpo. Para separar el alma del cuerpo practican, tienen determinada técnica. El acceso del sabio, o del chamán en las culturas de Asia Central. El acceso del sabio a realidades accesibles a partir de la separación entre el cuerpo material y el alma. El alma es un término, el ánima es el término latino, pero el término griego es psique, que no es exactamente igual al alma en el sentido cristiano, pero esa separación, la facultad de poder escindir y separar al alma, nos lleva a la segunda lectura. O sea, esta capacidad del sabio o del chamán griego de separar su alma y realizar un viaje más allá del lugar donde está situado el cuerpo, esta facultad nos lleva a la segunda lectura. Si la primera era la del capítulo 7 del libro de Jean-Pierre Vernant, el libro Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua, la segunda lectura nos lleva a la primera pregunta del parcial a entregar en fecha a determinar. Es decir, ¿cómo va a ser el parcial? Acá voy ampliando un poco las características. Van a ser una serie de preguntas que van a conectar los textos. O sea, los textos que tienen que leer van a estar conectados por una serie de preguntas. Y ustedes van a tener que dar cuenta en un espacio reducido de esas preguntas. Esta es la primera pregunta. O sea, son preguntas que no se podrían hacer en un parcial presencial. Hay que leer, pensar, reflexionar. Primera lectura entonces será el Fedón de Platón, la sección 2, primeros argumentos sobre la inmortalidad del alma, ¿no? Ahí Sócrates, como saben, o no saben, pero digamos, Sócrates es sometido a un proceso judicial y se lo condena a beber la cicuta. Antes de que se ejecute la condena, habla con sus discípulos. Entonces, uno de los temas de los que hablan tiene que ver con los discípulos están apesadumbrados porque va a morir Sócrates, y ahí surge el tema de la inmortalidad del alma. Entonces hay varios argumentos, ustedes van a leer solo un grupo de argumentos, ¿no? Entonces la compensación de los procesos contrarios, la cuestión de la inmortalidad se explica por la dialéctica de los contrarios. El argumento de la reminiscencia, la combinación de los dos, la afinidad del alma con las ideas. Bien, hay una serie de cuestiones. En la edición de Gredos, que es la edición que yo les dejé en PDF, es desde la página 51, desde la frase después que Sócrates hubo dicho esto, desde ahí, desde ese lugar de la página 51 hasta la página 79, hasta
hasta la frase, sin comprenderla, cuando dice: cuando Sócrates hubo dicho esto. En ese segmento hay una unidad, una serie de argumentos que quiero que lean. Pueden leer si quieren desde antes, ¿no? Pero básicamente esa es la sección que hay que leer. Entonces la pregunta en cuestión es: ¿por qué la tesis de Jean-Pierre Vernant en cuanto al pasaje del mito a la razón, me refiero al capítulo 7 que ustedes tienen que leer, encuentra argumentos a favor en la teoría socrática de la inmortalidad del alma y el tiempo cíclico desarrolladas en el Fédon? ¿Por qué la tesis de Jean-Pierre Vernant en cuanto al pasaje del mito a la razón encuentra sustento, encuentra apoyo en la teoría socrática de la inmortalidad del alma y el tiempo cíclico desarrolladas en el Fédon? Es decir, hay una teoría específica que desarrolla Sócrates en el segmento que tienen que leer, que fundamenta la inmortalidad del alma, y esa inmortalidad del alma está ligada a un tiempo cíclico, a un eterno retorno, para usar un término que no es de Sócrates, que no es de Platón. Bien, entonces hay una relación. En la posición de Sócrates, lo que dice Sócrates se liga a los argumentos de Vernant en cuanto al pasaje del mito a la razón. Ese pasaje del mito a la razón no es como vimos en clases anteriores, no es de repente, sino hay serie de avances y retrocesos. Tienen que leer entonces el capítulo 7 de Mito y Pensamiento de la Grecia Antigua y esta sección que ya les señalé del Fédon. Dice, acá tomamos una cita de Jean-Pierre Vernant: en este clima religioso muy especial, en la Grecia Antigua, entre los siglos 8 y 7 a.C., en este clima religioso toma cuerpo una teoría de la metempsomatosis, explícitamente enlazada a la enseñanza de los primeros sabios. Esta doctrina prolonga la concepción arcaica conforme a la cual la vida se renueva cíclicamente en la muerte. La vida se renueva cíclicamente en la muerte, pero en este ambiente de magos, la vieja idea de una circulación entre los muertos y los vivos adquiere un sentido más preciso. El dominio del alma que permite al sabio, al término de una dura ascesis, es decir, el dominio del alma, esa facultad de separarla, que puede hacerlo el sabio después de una dura ascesis, es decir, de una vida que implica una conducta donde el régimen es precisamente vegetariano, donde se restringen los placeres físicos al máximo, es decir, abstinencia sexual, régimen vegetariano, vive aislado, sin contacto con la gente, sin ningún lazo social, en el desierto, en cuevas, una vida dura, sin ningún tipo de lazo con otra persona, sin ninguna infraestructura material. Viajar al otro mundo después de este duro entrenamiento, de esta dura forma de vida, le confiere, dice Jean-Pierre Vernant, un tipo de inmortalidad personal. Lo que hace de él un dios entre los hombres es que sabe, merced a una disciplina de tensión y concentración espirituales, que es lo que le dio este entrenamiento, permite congregar el alma que está dispersa en todos los puntos del cuerpo, esta entidad inmaterial que está dispersa en todos los puntos del cuerpo, puede reunirla en un punto, puede reunir a todos esos fragmentos en un punto. Así apiñada, así reunida, el alma puede efectivamente desligarse del cuerpo, puede evadirse de los límites de una vida en la que está momentáneamente enclaustrada, y puede recordar, puede conocer el recuerdo de todo el ciclo de sus encarnaciones pasadas. Entonces, ¿qué tenemos acá para relacionar con el texto del Fédon?
Tenemos acá la cuestión de desplazar el alma, el trasladar algo. La metempsomatosis tiene que ver con trasladar algo a otro lugar, trasladar el alma más allá del cuerpo. Esta cuestión de la ciclicidad, ¿sí? Esta relación entre la vida y la muerte, esta relación entre los opuestos. Acá esta frase es clave: la vida se renueva cíclicamente en la muerte. Parece un enigma, ¿no? Sin sentido. Dice: la vida se renueva cíclicamente en la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay que leer el texto de Bernán y hay que leer el texto del Fedón, de Platón. Entonces, repetición, relación entre la vida y la muerte, retorno cíclico entre la vida y la muerte. Y acá aparece la cuestión de las reencarnaciones del alma, ¿no? Entonces, estas cuestiones que desarrolla acá Bernán en cuanto al sabio griego, en cuanto al chamán griego, también aparecen bajo otro aspecto, aparecen en el texto de Platón, Fedón. De todas formas, digamos, hay que aclarar que el filósofo no es un chamán. Los diferencia la cuestión del hermetismo o difusión pública de su saber y prácticas, ¿no? El chamán es un iniciado, ¿no? El chamán guarda su saber para sí. Como veíamos, viven aislados en las cuevas, en el desierto. Es un ser aislado, especial, se considera cercano a los dioses y no comparte su saber. Hay un hermetismo en cuanto a ese saber. El filósofo, digamos, difunde su saber, difunde sus prácticas en sus seguidores e incluso más allá. Lo que hace Sócrates en la plaza es de la ciudad es de alguna manera, como decían de él, molestar a todos los transeúntes. Cada vez que pasaban les hacía preguntas sobre la justicia, sobre lo que es la justicia, la libertad, la valentía. Se lo comparaba con un pez, el pez torpedo, porque molesta. Si alguien se mete en el agua, ese pez molesta a la gente, la golpea, la obstaculiza en su desplazamiento. Se lo comparaba con ese pez a Sócrates, por molestar con sus preguntas a los transeúntes. Es decir, el saber es para su hermandad, sus seguidores y aún más allá. Es una concepción pública del saber. Cuando ese saber secreto se transforma en un saber público, entonces cambia las características de ese saber. Esa publicidad cambia la lógica de ese saber. Se transforma el saber mismo. El filósofo divulga el saber secreto del chamán, que hasta ese momento era privilegio de una personalidad excepcional que se codeaba con los dioses. Entonces lo divulga, como decíamos, a un grupo de seguidores. De esta manera, una práctica y un saber secreto es enseñado, y entonces acá viene el cambio. Si se publica, si se publicita, si se difunde, ese saber termina sometiéndose a discusión. Cuando se hace público a una comunidad, entonces ese saber se somete a discusión, se organiza en una doctrina y se generaliza bajo la forma, ¿no?, uno de los saberes iniciales, bajo una forma de la teoría de la reencarnación, plantea Jean-Pierre Bernard, ¿no? Ese sabio, ese chamán griego que podía acceder por medio de la separación del cuerpo, por medio de un viaje más allá del mundo sensible, podía de alguna manera recordar, podía rememorar las sucesivas encarnaciones que había tenido su alma. Ese saber guardado se transforma en una teoría pública. Eso podemos verlo en el Fedón. Entre los siglos 8 y 7 a.C., los saberes secretos estaban en poder de clases sacerdotales. Ese saber
en segmentos privilegiados sacerdotales, son absorbidos en esos siglos y tornados públicos por el Estado de cada ciudad. O sea, el Estado, las ciudades, se produce entre esos siglos un primer proceso de urbanización, de desarrollo de las ciudades. Cuando se desarrolla la ciudad, se desarrolla el Estado. Sin Estado no es posible una organización compleja. Como lo podemos ver en estos tiempos, el Estado es fundamental. Con el mercado no basta. Hace falta el Estado. Entonces, ese Estado confisca los cultos privados en beneficio de una religión pública. Ese saber privado es confiscado por el Estado. O sea, a medida que la sociabilidad se amplía, o sea, de vivir en aldeas a vivir en ciudades, cuando la vida social se torna más compleja, más abstracta, cuando se urbaniza la sociedad, cuando se desarrolla la cultura, entonces indefectiblemente se desarrolla el Estado. Y el desarrollo del Estado implica una confiscación de esos cultos privados en beneficio de una religión pública. Si bien siguen existiendo cultos privados, la marca cultural de esos siglos es la de una amplificación y divulgación popular de una tradición sagrada aristocrática. Esa tradición sagrada aristocrática se transforma en un saber popular público. Entonces, ¿qué va a plantear acá Jean-Pierre Vernant? La filosofía se constituye en este movimiento, al término de este movimiento que solo ella lleva hasta el fin. O sea, se constituye, pensemos en esto, en este movimiento histórico, en este proceso. Ella lleva adelante hasta su fin ese proceso, y mediante el llevarlo hasta su fin se constituye como una disciplina. Las sectas y los misterios, o sea, las sectas y las religiones mistéricas, ¿qué característica tiene una religión mistérica como el mitraísmo, por ejemplo? Se llaman mistéricas porque solo se accede a un saber, solo se accede a la resolución de enigmas por medio de la experiencia, por medio de un ritual y de un estado alterado de conciencia que permite tener una experiencia metasensorial, y por medio de esa experiencia es posible acceder a una verdad. ¿Qué es lo que le falta a este saber? Le falta el discurso, le falta el lenguaje, le falta ser expresado en un discurso y luego ser analizado y ser debatido. Eso que le falta a esas religiones lo tiene la filosofía. Por el contrario, la filosofía en su progreso rompe el marco de la comunidad en el que ella ha nacido. Su mensaje ya no se limita a un grupo, a una secta. Por medio de la palabra y del escrito, el filósofo se dirige a toda la ciudad, a todas las ciudades. Manifiesta sus revelaciones a una publicidad completa y total, trasladando el misterio a la plaza. Ahí lo vemos entonces a Sócrates, en plena ágora. La erige en un objeto de un debate público y contradictorio, donde la argumentación dialéctica acabará por tomar la iniciativa sobre la iluminación sobrenatural. O sea, el sabio griego, el chamán griego, debido a ese entrenamiento particular y debido a esa experiencia que tenía, accedía a una verdad. Esa verdad a la que accedía tenía que ver con una experiencia mística, con un estado alterado de conciencia. Y era tenido en hermetismo. Entonces, lo que hace la filosofía es ese saber tornarlo público, criticarlo y tornarlo contradictorio. Ahí se desarrolla la dialéctica, o sea, se desarrollan las leyes para argumentar, se desarrollan las leyes para discutir. Entonces, eso reemplaza la iluminación sobrenatural. Ya no hay un sabio, ya hay un filósofo o un sofista, ya no hay exclusivamente ese sabio iluminado. Para otro autor, más o menos por la misma época en la que publica Jean-Pierre Vernant
este artículo, este libro de Jean-Pierre Bernard, son una serie de artículos publicados entre fines de la década del 50, 60, 70. Este libro de Giorgio Colli es de 1966. Se llama El nacimiento de la filosofía. Giorgio Colli plantea, este filósofo italiano plantea, que el término filosofía, acuñado por Platón y Sócrates, se define por su antecedente histórico. Es una tesis similar, comparable, no, aunque no exactamente igual a la de Bernard. Se define por su antecedente histórico. El filósofo pretende acceder o aproximarse a la sabiduría, aunque ésta no está en el futuro, sino en el pasado. Como decíamos antes, la persona, el chamán en ciertas culturas, la persona que tiene adormecido su entendimiento por un particular estado de exaltación, es el vehículo del mensaje divino, que siempre es oscuro y difícil de descifrar. Ese chamán puede captar un mensaje divino. Lo que puede hacer es captarlo en realidad. Puede decirlo, pero no siempre él es el que puede descifrarlo. Hay otra categoría que es el sabio, que es el que puede interpretar ese mensaje enigmático del Dios, ¿no? Entonces acá podemos ver hilando más fino, ¿no? El chamán es el que capta el mensaje y el sabio es el que lo puede interpretar. El mensaje siempre es oscuro, siempre está expresado en forma elíptica, retorcida. El camino que nos lleva a la filosofía está dado por el punto de inflexión, por medio del cual el enigma deja de estar anclado al Dios. Ese enigma pasa a ser enunciado por un ser humano, por ejemplo un personaje como Heráclito. A la ¿qué ocurre entonces? Se seculariza el enigma. El enigma, de ser un enigma enunciado por un Dios, pasa a ser un enigma enunciado por un ser humano. Cuando eso ocurre, cuando el enigma es enunciado por un ser humano, entonces ese enigma, como no es de un Dios, es sometido a discusión. El carácter agón es lucha, entonces el carácter agonístico es el carácter de discusión verbal, discursiva, dialéctica. Si bien esta dimensión ya existía en el momento en que el Dios desafía al sabio, o sea, entre el sabio y el Dios hay un desafío, o sea, el mensaje es un enunciado difícil de interpretar. El sabio es el que intenta hacerlo. Hay una lucha, un enfrentamiento ahí discursivo, pero también eso se desarrolla más cuando el enigma se seculariza. Es en este terreno en el cual, plantea Giorgio Colli, se desarrollan las leyes de la dialéctica, que para Giorgio Colli son anteriores a Parménides, o sea, uno de los primeros filósofos. Y esta es la tesis de Colli, y ya están maduras en su poema. Bien, lean los textos, lean la bibliografía que les dije. Bueno, listo, esto es todo hasta hoy. Hasta luego.